Shalom a todos, bendiciones. Es muy grato estar aquí en la casa del Eterno, ¿verdad? Para compartirles otro mensaje. Y bueno, esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a darle lectura al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Vamos a dar inicio. Juan, capítulo 14. Versículo 27. 14, 27. Ok, dice la palabra del Eterno. Así dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Ok, bueno, aquí palabras del maestro nos dice que él nos dejó su paz, ¿verdad? Que él no la da como la da el mundo. Y actualmente vivimos una situación muy complicada para el ser humano, ¿verdad? En este mundo hay intolerancia, hay falta de perdón, falta de paz, hay mucha, vamos a decirlo, controversia. Como nos compartieron hace rato, en el cuerpo de liderazgo hay mucha rebeldía en los trabajos, en las escuelas. Los jóvenes cada vez son más intolerantes, ya no respetan a las autoridades ni a los padres, muchas cosas. Pero quizás pudiéramos pensar nosotros que eso solamente acontece secularmente, pero no es así. Esto también pasa dentro de las congregaciones. Dentro de las iglesias también hay mucha gente con falta de paz, hay mucha gente que tiene muchos problemas emocionales, y entonces podríamos decir, bueno, si Jesucristo nos está diciendo aquí que Él nos dejó su paz y que esa paz, vamos a decirlo, es eterna, entonces ¿por qué es que suceden todo este tipo de cosas? ¿O por qué es que hay mucho pueblo de Dios que no tiene esa paz? Bueno, el hecho de nosotros tener paz no significa que vaya a haber ausencia de problemas o que vaya a haber ausencia de circunstancias en nuestra vida, sino tener paz es estar seguros de que Dios está en cada uno de nuestros asuntos, es creer que Dios tiene el control de cada una de las cosas que nos están pasando y que Dios está trabajando de alguna manera en nosotros. Ahora vamos a ver por qué es que dentro del pueblo de Dios no hay paz, o la gente no goza de esa paz. Uno de los puntos por qué no tenemos paz es porque hay preocupación en nuestra vida, ¿sí? Y bueno, la preocupación, ¿qué es lo que hace? Bueno, cuando nosotros tenemos en nuestra vida alguna circunstancia o tenemos algún problema y nosotros le damos toda la atención a ese problema, se vuelve una preocupación, y esa preocupación deja en segundo lugar todas las cosas en las cuales nos debemos de ocupar. Si tú centras tu mente, tus pensamientos, toda tu atención en un problema, vas a tener preocupación, ¿ok? ¿Y qué es lo que normalmente nos trae la preocupación? Bueno, la preocupación trae muchas cosas, trae enfermedades, trae falta de sueño, trae muchas cosas, pero todo esto se resume en una mala calidad de vida, ¿sale? Aún siendo hijos de Dios y aún teniendo las Escrituras, podemos vernos inmersos en esta situación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la preocupación? Vamos a ver en el libro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre este asunto. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ok, dice la palabra del Eterno así: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ok, entonces no debemos de afanarnos nosotros en las cosas que pasan,
Y más adelantito, bueno, le voy a leer otra traducción, que es la traducción al lenguaje actual. Dice, no se preocupen por nada. Dice, más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un problema, en lugar de estarle dando vuelta a nuestra mente y en lugar de estarlo fortaleciendo y que todo esto se vuelva una preocupación, dice que nosotros debemos de, ¿qué? Dice, no preocuparse, más bien orar y pedirle a Dios que tome el control de ese problema o de ese asunto. Dice, y que debemos de ser agradecidos con el Eterno. Entonces, cuando nosotros dejamos de poner atención a esa circunstancia y nos enfocamos en Dios, entonces todo eso ya no se va a hacer una preocupación y ahí vamos a estar experimentando una paz. El punto número 2 es la culpa, ¿verdad? Dice la Escritura que todos ofendemos muchas veces, que siempre estamos expuestos al pecado y a transgredir ciertas cosas o ciertos preceptos del Eterno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nosotros cometemos una infracción a la ley? ¿Qué pasa cuando nosotros transgredimos una instrucción de Dios? Nosotros a veces dejamos, vamos a decirlo, que eso siga corriendo, ¿no? Ese problema o esa transgresión. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso se vuelve una culpa. Al rato esa culpabilidad nos está empezando a atormentar, empezamos a decir, híjole, pero esto no le agrada a Dios, pero esto ya lo hice. A veces hay cuestiones o cosas que son inconscientes o conscientemente, pero si nosotros no nos acercamos con el Eterno a declarar estas cosas, entonces esa culpa nos va a estar, vamos a decirlo así, preocupando también, ¿verdad? Nos va a estar atormentando. Dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos dio una herramienta poderosa, ¿verdad?, para quitarnos esa culpabilidad, que es la confesión. Tenemos que acercarnos, decirle, mira, Padre Celestial, yo hice esto, transgredí esto. Yo me pongo de acuerdo contigo, porque confesar es ponerse de acuerdo, es hablar lo mismo que Dios habla. Señor, yo sé que tu palabra dice que si yo tomé algo que no es mío es robo, ¿verdad? Entonces yo robé, Señor, ahora lo confieso y sé que tú eres fiel y justo para perdonarme. Y eso va a disipar la culpabilidad, ¿ok? Punto número 3 es la ansiedad, ¿ok? En mucho pueblo de Dios hay ansiedad. ¿Y por qué? Porque justamente cuando tenemos circunstancias difíciles, a veces nuestro deseo por resolverlos prontamente, eso se vuelve en una ansiedad. Queremos tomar el control de las cosas, cuando realmente nosotros sabemos que el control de las cosas, ¿quién lo tiene? Lo tiene el Eterno, ¿verdad? Entonces, pero a veces nosotros queremos ponernos en el plan de Dios y resolver todas las cosas, y entonces ese deseo de tomar el control se traduce en una ansiedad. Entonces, muchos de nosotros, mucha gente vive con ansiedad. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios actúe. A veces, bueno, y aparte déjeme decirle algo, que ahora nosotros todo queremos rápido. Ahora, así como, por ejemplo, ya la alimentación en su mayoría es rápida, lo que se le conoce como la comida rápida, ya todo queremos rápido. Entonces, así mismo queremos que rápido se resuelvan nuestros problemas, cuando Dios dice, tiene un tiempo, tiene su paso, dice la Escritura, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo de esto, tiempo del otro. Entonces, a veces esa desesperación nos va a llevar a que nosotros tengamos ansiedad de resolver las cosas rápido. Y dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que así como nuestras cargas, dice, todo aquel que esté cargado, venga, dice, que yo lo haré descansar. Así mismo tenemos que llevar toda esa ansiedad, toda esa preocupación. Señor, aquí está, lo pongo en tus manos. Tú sabes que yo no puedo hacer ya nada más, Señor, yo no tengo el control, tú eres el que tienes el control, y que se quite esta ansiedad de mi vida y poder experimentar paz. ¿Ok? Otro es el temor.
¿sale? El temor también nos roba la paz. Y de hecho, se podría decir que el temor es uno de los principales enemigos de la paz que debemos de experimentar, porque el temor genera inseguridad y se convierte en un obstáculo muy grande para la fe. ¿Ok? La Escritura dice en el libro de Salmos, en el capítulo 56, versículos del 3 al 4, dice: en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Verdad? Entonces nosotros no debemos de darle fuerza al temor. Digo, no está mal que nosotros de repente sientamos temor. Cuando vamos a hacer algo nuevo, cuando vamos a decirlo, somos ascendidos en algo, cuando nos ponen en algún cargo que nosotros no hemos tenido, o cuando se presenta algo nuevo en nuestra vida, es normal que experimentemos temor. Es normal que nuestra mente, nuestros pensamientos codifiquen, ¿no?, cierto temor, pero lo malo no es eso, lo malo es de que nosotros le empecemos a dar vuelta, empecemos a generar temor en nuestra vida. De hecho, nos han enseñado en este lugar que el temor es un pecado, ¿verdad? Entonces no debemos nosotros de abrazar el temor ni de tener temor. ¿Para qué? Pues para que no estemos ansiosos, para que no estemos faltos de paz. Y por último es la incredulidad. La incredulidad, y déjeme decirle que en el pueblo de Dios se manifiesta mucho la incredulidad. A veces, fíjese, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vio las 10 plagas, vio, ahorita que se están estudiando las parashá, vio la apertura del mar, todos esos grandes milagros que Dios hizo, y aún así había incredulidad en el pueblo. Imagínense nosotros que a veces profesamos y confesamos y decimos que Dios es todopoderoso, que Dios tiene el control de todo, pero a veces no le creemos. Entonces hay incredulidad, y esta incredulidad es falta de fe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios? Dice la palabra, en el libro de Romanos dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A veces nos las pasamos escuchando otras cosas, escuchando quizás, no sé, algunas novelas, escuchando, no sé, muchas cosas, pero no lo que debemos de escuchar. Si nosotros nos mantenemos escuchando la palabra de Dios, esa incredulidad se va a disipar, ¿verdad? Entonces, la incredulidad es un obstáculo muy grande. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículo 58, que dice: no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Si hay incredulidad en nuestra vida, difícilmente Dios se va a estar manifestando en nuestra vida. Y aparte, si aún tenemos todo lo demás, ¿verdad?, que preocupación, culpa, ansiedad, temor, y luego le metemos la incredulidad, imagínense si en algún momento vamos a experimentar paz. Entonces Jesucristo nos dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. ¿Ok? Entonces tenemos que apartarnos de todas estas cosas para que nosotros podamos vivir con una paz eterna como nos las da Jesucristo, y podamos también sobre eso enfocarnos en lo que es la palabra de Dios y tomar buenas decisiones. Cuando nosotros estamos en paz o tranquilos, podemos tomar las mejores decisiones, y las mejores decisiones es seguir el camino del Eterno. Amén. Bueno, pues que el Eterno les bendiga y shalom a todos.